Bien, entonces imagínense que nosotros, bueno, primero vamos de vuelta a hacer otro ejemplo de códigos de Hamming, usando los códigos de Hamming eh, Hamming, repetimos, nos permite generar códigos de distancia 3. Ya habíamos visto que el requisito necesario para poder detectar y corregir errores de hasta un bit es tener códigos de distancia 3. La distancia, vimos, la distancia entre dos representaciones es la cantidad de bits que tengo que modificar a una representación para llegar a la otra. O sea, tengo el objeto A, tengo el objeto B, ¿cuántos bits tengo que cambiar en el objeto A para llegar al objeto B? Eso era la distancia este, entre dos objetos. Algo adicional, vimos la distancia en un sistema de representación. La distancia en un sistema de representación es la distancia que hay entre de un objeto para llegar a otro objeto, pero tienen que ser objetos válidos. Por ejemplo, habíamos visto que con 4 bits yo podía generar 16 objetos. Bueno, con Hamming, por ejemplo, siguiendo todas estas hipótesis, yo tengo que agregar, para detectar y corregir errores de hasta un bit, tengo que agregar un código, tengo que generarme un código de distancia 3. Entonces, ese objeto que estaba representado con 4 bits va a pasar a estar representado con 7 bits. Se le suman los 3 bits de paridad que calculamos con Hamming. Hamming ya nos da el código de cómo tenemos que calcular cada uno de esos bits de paridad. Luego, si sabemos que va a tener un tamaño de palabra en total que va a ser 7, nosotros sabemos que 2 a la 7 es 128. ¿Eso qué significa? Que ahora ya nuestro conjunto de objetos que vamos a poder representar con esos 7 bits ya no van a ser los 16 de los 4 bits, de los 2 a la 4, sino que van a ser 2 a la 7. Entonces ahí yo tengo un conjunto en donde voy a tener objetos que son válidos y otros objetos que no son inválidos. Esa es la gracia. Cuando se modifique un objeto válido, tratar de caer en ese otro conjunto en donde los objetos son inválidos. Entonces ahí yo digo, bueno, este objeto es inválido. Listo, es inválido porque sé que está representado en este subconjunto de mi conjunto de todos los objetos representables. Entonces ahí, bueno, lo clasifico y puedo detectar, y en el caso de Hamming los puedo detectar y los puedo corregir. Hasta un bit que falle lo puedo hacer. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Las clases anteriores vimos primero la fórmula de Hamming, cómo se deducía, cómo se formaba, etcétera. Y tomábamos un objeto que ya veíamos cómo lo manipulábamos y listo. Vamos a ver y bueno, lo codificábamos, hacíamos, bueno, ¿qué pasa si falla este bit o lo que sea? Entonces dijimos que el objetivo de esto es enviar objetos desde un lugar a otro, ¿no? O sea, mediante señales eléctricas, por ejemplo, quiero enviar un dato entre el CPU y la memoria. Bueno, ese envío no está no está, puede tener errores porque por algún motivo puede fallar alguna de las pistas de la placa o algo, o hay interferencia o lo que sea, o algo que es muy importante en los componentes electrónicos, son muy sensibles a lo que es la disipación lo que es el calor en sí, ¿no? A mayor potencia, mayor calor. Entonces, si no disipo correctamente ese calor, lo que voy a ocasionar es que, bueno, el dispositivo empieza a tener pérdidas. O sea, imagínense que tiene que mandar una secuencia de bits de un lugar a otro y bueno, los datos no llegan de la manera correcta y tiene que gastar tiempo en procesamiento adicional para recalcular esos datos o reenviarlos. Entonces ahí es cuando ya empiezo a perder ciclos de reloj porque tengo que hacer otra tarea adicional. ¿Por qué? Porque hay mucha calor, no se está disipando la calor. Eso puede ocurrir también. O por ejemplo, algo muy importante también que está bueno aclararlo, ya que estamos hablando de esto. Imagínense si ustedes hacen trabajar un procesador
en un loop, por ejemplo, que haga algo de continuo, no importa qué, pero que haga algo, que gaste potencia, de energía haciendo algo. Y si no se disipa bien ese calor, ese procesador se va a calentar y bueno, en algún momento puede llegar a pasar algo. Bueno, lo mismo pasa con los sistemas de ventilación también. Por lo general, la forma de extraer el aire, el calor de un componente es por mediante un disipador, y ese disipador mediante algún extractor, algún ventilador o algo que se encargue de enfriar esa parte, ¿no? Entonces, si eso no se disipa, por lo general los ventiladores, los que son de disipación por aire, lo que ocurre es que el ventilador va a estar girando a una velocidad que es proporcional a la temperatura, al calor que hay que disipar. A mayor calor, bueno, el ventilador va a estar girando más rápido. Si alguna vez se fijaron, por ejemplo, un ventilador de una computadora tiene 4 cablecitos. Tiene 3 cablecitos, lo que es unos 3 y otros 4, pero por lo general es alimentación, tensión, el voltaje, la tierra, y después tiene un sensor, una entrada al ventilador que es para calibrar a cuántas revoluciones quiero que gire. Después puede tener uno adicional para retroalimentar eso, es decir, che, mira, realmente estoy girando a esto. ¿Qué pasa? Si yo corto ese cable, por ejemplo, yo puedo hacer andar el ventilador y le digo, che, te doy alimentación, pero no te doy el pulso, no te doy la señal de referencia para determinar a qué velocidad tenés que girar, y eso va a estar girando a una velocidad constante. Y eso no es bueno, porque, por ejemplo, si yo genero muchos ciclos de CPU, se genera calor y no se disipa, bueno, el dispositivo va a empezar a funcionar mal y en el peor de los casos puede llegar a ocurrir algo, ¿no? Por ejemplo, en una batería, también, las baterías, una batería de litio, por ejemplo, de LiPo, las de los celulares, por ejemplo, tienen un circuito de control. Entonces, ese circuito de control lo que hace es que la batería no funcione fuera de un rango de voltaje que son los 3,2 voltios hasta los 4,2 voltios. Perdón, sí, 4,2 voltios. El nominal ahí, el base serían 3,7 voltios. Pero si opera fuera de eso, hay riesgo de que se produzca una reacción química y la batería se prenda fuego. Eso, si se fijan en internet, hay muchos videos de eso. Entonces, si el circuito de carga de la batería no funciona de manera correcta, o por algún motivo se modifica, o pasa algo ahí, bueno, lo único que tengo que hacer es decirle, che, si quito ese sistema de protección, lo único que tengo que hacer es consumir carga, y en algún momento, pum, esa batería se va a prender fuego, literal. Así que hay que controlarlo muy bien. Si estamos con servidores, por ejemplo, cuando veamos en infra, los servidores por lo general no tienen un ventiladorcito, un cooler de 12 voltios, sino que tienen turbinas. Y esas turbinas ya son de 220, o sea, yo estoy manejando más potencia que la clásica 12 voltios de una fuente, por ejemplo, de un PC. Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado, hay que monitorearlo constantemente. Si yo veo que hay algún cambio o algo, y eso después lo vamos a ver en infra, tiene que estar donde está el servidor y los dispositivos, todo climatizado, todo controlado para que eso funcione correctamente y detectar si pasa algo. Imagínense que se prende fuego un servidor. Bueno, yo tendría que tener algún sensor de humo que diga, ante la presencia de humo, fuego o lo que sea, disparar un evento para que todo lo que estaba haciendo ese servidor se copie a otro lugar, por ejemplo. Y ahí vamos a ver que existen muchas técnicas para eso que me permiten mover un equipo de un lugar a otro. Por ejemplo, moverlo en diferentes países, por ejemplo, a través de internet. Muevo el equipo y no lo tengo que apagar. Eso está muy muy bueno. Lo que es Live Migration es una tecnología bastante nueva, entre comillas. Y bueno, está, pero eso lo vamos a ver más en profundidad en otros semestres. Bueno, entonces, comenzamos. Imaginemos que tenemos lo mismo de siempre, ¿no? Partimos que tenemos un objeto A, acá, y tenemos un objeto B. Vamos a suponer que son dos bloques. Entonces yo quiero enviar un paquete que está acá, que tiene datos. Lo quiero enviar a B mediante
ahora estamos moviendo mediante pulsos eléctricos, mediante un cable de cobre. Entonces imagínense que este paquete que se envía a B llega a B, y el paquete que le vamos a llamar P, un paquete P, ese paquete llega con P, con un valor. Vamos a darle valores a esto. Por ejemplo, P va a ser igual a 1, 0. Tiene que ser un número de 7 bits, ¿no? Tiene que tener tamaño 7 la palabra. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como si fuéramos solo B. No sabemos cuál es el paquete. Lo que sabemos que B recibió lo que vamos a ver ahora, que es 1, 0, 1, 1. Estoy escribiendo al azar acá, no tiene sentido. Esto lo estoy inventando. Ahí está. Entonces P, en realidad no sería, vamos a ponerle R. Vamos a dar cuenta que esto se envía y R es lo que recibe, ¿no? Vamos a suponer que queremos calcular cuánto es P. Yo sé que el objeto que recibí en B es 10111011 y quiero ver si hubo alguna falla, porque nosotros ya sabemos que si nosotros tomamos ese objeto de estos 7 bits, ya sabemos que 4 son de datos y 3 son de paridad. Entonces, si nosotros copiamos esto, porque esto es por definición, ya sabemos que es así. Vamos a copiar esto acá. Entonces, por definición, nosotros ya sabemos que si interpreto la posición de cada bit, yo sé que acá voy a tener a 4, acá voy a tener a 3, acá voy a tener a 2, P3, A1, P2 y P1. Eso es por definición, porque Hamming nos dice, che, el orden, cada una de las posiciones tiene que representar este objeto, este valor, o paridad 1, paridad 2, paridad 3, o A1 o A4. Entonces, si nosotros interpretamos esto y le decimos, bueno, vamos a ver cuál es el objeto. A priori nosotros no podemos decir, bueno, yo sé que los objetos de datos son A1, A2, A3 y A4. Entonces un error a veces que se ve en los parciales o en exámenes, que toman acá y dicen, bueno, el dato va a ser igual a A4, la concatenación de A4 con A3 y con A2 y con A1. Este es un error que se ve mucho. Entonces, ¿esto qué hago? Sustituyo. Aquí voy a agregar el mouse. Ahí va. Sustituyo A4 con el valor del bit de esa posición, de la palabra que recibí. Y voy a obtener que el A4 va a ser igual a 1, el A3 va a ser igual a 0, el A2 va a ser igual a 1 y el A1 va a ser igual a 0. Entonces yo voy a obtener esta secuencia, que va a ser 1, 0, 1, 0. Entonces, esto si lo interpreto, esto va a ser 10 en decimal, esto en base 2 va a ser igual a 10 en base 10, que va a ser igual a en base hexadecimal. Pero el ejercicio no termina ahí, porque puede ser que el valor sea 10, que sea A, esté bien, pero para confirmar de que ese es el valor, yo lo que tengo que hacer es considerar los bits de paridad que recibí, volver a calcular esos bits de paridad con los que sería nosotros lo llamamos el bit S, calculamos los bits S y si nos da el cálculo de que el valor de S es 0, ya habíamos determinado de que ahí no había ocurrido ningún tipo de falla. Pero si hay algún valor que nos da diferente de 0, sabemos que si interpretamos en base 10 ese valor de S,
nos va a dar la posición a donde tenemos que ir a buscar ese valor. Entonces, no podemos afirmar todo, o sea, no, esto no podemos afirmarlo todavía que realmente sea 10 o A el valor final, el objeto que A había transmitido. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es, esto ya lo voy a copiar acá, lo habíamos visto. Voy a tomar el cálculo, porque esto es, si nosotros fuéramos a hacer un ejercicio, nosotros, no, esto es representación, valor y signo, no, este no es. Nosotros teníamos aquí. Parte entera, parte fraccionaria. No importa, lo agregamos acá. Esto es cómo quedaría el ejercicio. Tendríamos que tener los valores de P. Así. A ver ahí. Buenazo. Acá tenemos esto. A ver, acá. Este valor, esta fórmula, como les dije, esto lo van a tener siempre en un parcial o en un examen. Esta fórmula es la que se va a dar en la letra. Entonces, esta es la fórmula de cómo calcular los bits P. Cómo calculó el remitente los bits P para enviárselo al destinatario. Entonces, para hacer de vuelta eso, yo tendría que hacer calcular los bits S3. Nosotros le habíamos llamado bueno, la bibliografía ya empieza con el índice en 0, pero es lo mismo. S3 va a ser igual a el bit que recibí en P3 más la suma directa. ¿Cómo se calcula P3? Esto es, lo que vos recibiste, calcula de vuelta el bit de paridad. Si te da 0, el resultado es igual. Y si no te da 0, es porque hay una diferencia entre lo que recibiste, la paridad que recibiste, con la paridad que vos calculaste. Entonces ahí hay algo mal. Entonces, recuerden, ustedes van a recibir la fórmula del bit, de cada bit de paridad, P1, P2 y P3. Pero no van a recibir la fórmula de los S. La fórmula de los S es, toman el dato que recibieron, el P3. Por ejemplo, este P3 lo podemos dejar podemos hacer así. Hacemos así, lo dejamos en otro color. Hacemos S3 va a ser igual al P3 que recibiste, que es este que está acá, lo dejamos acá en azul.
suma directa, bueno, acá sería suma directa, cómo se calcula P3, que es todo esto, con los datos que recibiste, que es A4, suma directa, A3, suma directa 2. Lo mismo con el bit S2. S2 va a ser el valor que recibiste de P3. En realidad tendría que escribir todo esto de azul porque es el valor que recibí. El P3, pero está, ya vamos a dejarlo así. P3 va a ser igual no, perdón, P2. El S2, P2 va a ser igual a la suma directa de cómo se calcula P2, que era A4, suma directa, A3, suma directa, A1. Bien, después nos queda S1, va a ser igual a P1 suma directa, cómo se calcula P1, que es el A4 suma directa 2 suma directa A1. Bien. Entonces, siguiente paso que tengo que hacer, sustituir, ¿no? Entonces, si me voy acá, tendría que tener esto un poco más cerca. Acá. Entonces lo voy a tener a mano para poder sustituir. Entonces esto nos quedaría igual a el P3 que recibiste, que es 1, suma directa, el A4 que recibiste, que es este 1 que está acá, suma directa, el A3 que recibiste, que es este 0 que está acá, suma directa, el A2 que recibiste, que es este 1 que está acá. Entonces, si hacemos las cuentas, nos va a dar que 1 suma directa 1 es 0. Recuerden, esto es suma directa. Esto es, hago un bit, el bit más el otro bit, y descarto lo que me llevo. El acarreo final lo descarto. Me quedo con ese resultado. Entonces acá nos quedaría el 1 suma directa a 1 va a ser 0. Y 0 suma directa a 1 va a ser 1. Entonces me va a quedar 0 suma directa a 1. Que eso va a ser igual a 0. 1 más 0, 1. Ahí ya podemos ver de que si nos daba un 1, algún bit S, eso significa hay un error. Entonces, en este punto podemos decir, mira, el A que vos interpretaste que era el correcto, el 10, es incorrecto, no es el dato final, porque hubo un error. Entonces, ¿cómo detecto? Con esto. Acá detecté que hubo un error. Ahora es seguir calculando los bits S para detectar en cuál es la posición que hubo el error. Y ahí complementar y llegar al valor correcto. Entonces, sigamos. El bit S2 va a ser igual a P2, que es 1. Acá. P2, que es este 1 que está acá. Suma directa. El A4, que es el 1, suma directa, el 3, A3, que es 0, suma directa, A1, que es 0. Entonces, si hacemos los cálculos, nos va a quedar que 1 suma directa 1 va a ser igual a 0. 0 suma directa 0 me va a dar 0. Y 0 suma directa 0 me va a dar 0. Bien, sigamos con el último valor. El P1 que recibiste es 1.
Suma directa a 4 es 1. Suma directa a 2, que es 1. Suma directa a 1, que es 0. Entonces acá hacemos exactamente lo mismo. Sumamos 1 más 1. 1 suma directa a 1 me va a dar 0. Y 1 suma directa a 0 me va a dar 1. Cuando haga 0 suma directa a 1 me va a dar 1. Bien, entonces acá ya calculé los bits S. ¿1 suma directa a 1 da 0? Dale, lo vemos. Sí, no pasa nada, tranqui. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos una suma binaria, o sea, estamos trabajando con base 2. Tenemos el dígito 0 y tenemos el dígito 1. Entonces, si yo quiero hacer una tabla, o sea, funciona exactamente lo mismo si ustedes quisieran hacer una tabla de decimales, es lo mismo. Si yo tengo esto, las tablas capaz alguna vez lo vieron, esto es así. Yo puedo tener una matriz que tiene 0, 1, 2, hasta 9. Esto es una tabla de contar. Vamos a hacer la operación suma. Perdón, la operación suma. Acá en la fila vamos a hacer lo mismo. Esto 0. Vamos a hacer una más. 0, 1, 9. Entonces después, ¿qué hacemos? Entonces, hacemos toda una tabla. Y esto se va a leer así. Este número, esta casilla va a ser el resultado de aplicar esta operación entre este operando y este otro. Entonces 0 más 0 me va a dar 0. Acá. 0 más 1 me va a dar 1. 0 más 2 me va a dar 2 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Así vamos describiendo la tabla de sumar en base 10, por ejemplo. Entonces acá vamos a llegar en algún momento, por ejemplo en esta fila, en esta casilla nos dice 9 más 1 va a ser 10. Buenazo, acá va a haber un 10. Acá lo puedo anotar. Acá podemos hacernos toda una matriz con la tabla para contar combinaciones suma hasta el dígito 9 y dígito 9. Hasta acá es como nos han enseñado. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo hago un 9 más 9, lo que estoy haciendo es, esto es porque nos enseñaron en la escuela que cuando te pasás del 9 tenés que llevarte 1. El llevarte 1 es el término matemático, es tener un acarreo final. Ese acarreo final se tiene que interpretar en la siguiente suma a la izquierda. Entonces este resultado era 9 más 9 es 18, pero no puedo encapsular acá el 18 en un único dígito. Entonces lo que hago es, cuando me paso, me quedo con el dígito que me pasé y me llevo 1, el famoso me llevo 1. Entonces acá nos va a quedar 9 y 9, 18. Y acá me llevo un 1. Entonces el resultado final para base 10 es 18, está perfecto. Pero si nosotros solamente, es como que nosotros digamos, nosotros en cada suma queremos solamente quedarnos con el símbolo. No queremos quedarnos con el valor que te llevas al final, que es el acarreo final. Cuando hacemos la suma binaria, o la suma directa, si yo tengo dos valores, tengo A y tengo B, todas las combinaciones posibles entre A y B va a ser 0, 0, una tabla de verdad, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, esto es similar a la matriz que hicimos hoy. Es más, hasta lo podemos hacer de forma de matriz en vez de tabla. Tenemos así el 0 y el 1, 0 y 1, y la operación es suma directa. Porque nosotros la vamos a definir, la definimos así ahora. La operación suma directa es diferente a la suma binaria. Son cosas diferentes, porque si yo hago la suma binaria, como hicimos hoy en el caso de base 10, 9 más 9 nos daba 18. Bueno, pero si yo hago la suma binaria de 1 más 1, esto es suma común y corriente, pero binaria,
Acá aplico el mismo algoritmo. 1 más 1 es 2. O sea, es 0, pero me llevo 1. Entonces me quedo con el 0 acá y me llevo el 1. Si lo interpreto a esto, me va a dar 10. La suma binaria es 1 más 1 es 10. Pero no el 10 en base 10. Ese es el 10 en base 2. Entonces la operación suma binaria, porque así la vamos a definir ahora. Después vamos a ver que esto tiene otras propiedades, como habíamos mencionado, de lo que era el operador XOR, el OR exclusivo, que es exactamente lo mismo. Nos dice que esta tabla que vamos a definir ahora, yo lo que tengo que hacer es sumar y quedarme con el dígito. Y si me llevo algo, descartarlo. Entonces acá tengo 0 más 0 me va a dar 0. 1 más 0 me va a dar 1. Esta casilla de acá va a ser 1 más 0, va a ser 1. Y acá tengo 1 más 1, va a ser 0, pero me llevo 1, como nos dio acá. Entonces, ese 1 descartalo. El acarreo final, descartalo. ¿Por qué? Porque te va a dar un tamaño de 2 símbolos. Y yo solamente en esta operación me quiero quedar con un símbolo solo. Después vamos a ver que existen otras operaciones también que yo me puedo crear esa operación. Por ejemplo, no sé, si yo quiero detectar la mayoría, por ejemplo, que es una función que detecta cuando hay más cantidad de unos que de ceros. Entonces, esa después la podemos ir definiendo nosotros por medio de esta matriz, por medio de esta tabla de verdad, o existen expresiones algebraicas, existen después vamos a ver más mediante diagramas de cartón, podemos reducir esa expresión. Hay formas gráficas de poder representar, hay formas aritméticas, es todo un mundo. Pero lo que a nosotros nos interesa es que la suma directa con este símbolo que lo estamos definiendo es sumo un dígito, sumo otro y me quedo con el dígito común y corriente, me quedo con la unidad. El que me llevo lo descarto. Eso es por definición, lo interpretamos como es como un axioma eso, lo definimos así y va a ser así. Entonces acá nos va a quedar que 1 más 1 va a ser 0. Si bien que sabemos que la suma 1 más 1 en binario va a ser 1, 0, pero la suma directa la vamos a definir 1 más 1, 0. Y listo. No, lo tomamos como un axioma. No se discute. Que a 1 más 1, 1 suma directa a 1 es 0. Bien, entonces si vamos acá, volvemos acá, nos queda que 1 suma directa a 1 nos da 0. 0 suma directa a 1 nos da 1. Y ahora tenemos que construir el bit S. El bit S, vámonos para acá. El bit S lo habíamos definido que era la concatenación entre S3, S2 y S1. Entonces yo sé que, porque acá hice el cálculo, este es S3, este es S2 y este es S1. Entonces yo sé, ahora lo único que hago es un cambio de variable y ahí una sustitución, y sé que S3 es 1, S2 es 0 y S1 es 1. Entonces, ¿qué nos decía Hamming? Una vez que tenés el código S en base 2, interpretá ese código en base 10. Entonces, si nos seguimos desplazando acá, 1, 0, 1 en base 2, podemos, esto nos da 4, pero para seguir practicando, esto es lo mismo que hacer, esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Entonces esto es lo mismo que hacer 1 por 2, que es la base, porque si esto está en base 2, esto significa que cada uno de estos dígitos, no lo estoy escribiendo, pero en esta notación, cada uno de los dígitos está multiplicado al valor de la base elevado al exponente, que es la posición en donde está ese dígito. Entonces me va a quedar 1 por 2 elevado a la 2, más 0 por 2 elevado a la 1, más 1 por 2 elevado a la 0. Entonces esto acá me va a dar 2 por 2, 4 por 1, 4, más 2 a la 1, bueno, 2 elevado a la 1 me da 2, por 0, 0. 2 elevado a la 0 me va a dar 1, por propiedad de potencia, cualquier cosa elevado a la 0 me da 1, por 1, 1. Entonces acá tengo el valor final, que era 5. O sea que 5 es igual a S.
¿Pero eso significa que el valor que estaba codificado era 5? No. El valor de la S interpretado en base 10, que es lo que hicimos acá, operamos con la aritmética de base 10 para obtener el valor 5. 5 es la posición del bit que está mal. Entonces, si nosotros recibimos un dato, vamos a agregarlo en una nueva página. Vamos a buscar el dato que nosotros teníamos, que recibimos, que es este. El dato que nosotros teníamos en B, o sea que el que recibió en B, el R que nosotros recibimos, vamos a copiar. El R que recibimos es este. Pero, ¿era el dato que se había enviado originalmente? Era P. Acá pudimos definir de que no. ¿Por qué? Porque ese nos dio 5. Entonces, si nos dio 5, significa que esto, como nos dio estos bits tienen una posición, ¿no? Esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4, posición 5, posición 6 y posición 7. Entonces, como S nos dio 5, eso significa que el bit de la posición 5, o sea este, está mal. Entonces, el bit vamos a hacer así, este bit está mal. Como solamente tenemos dos valores, si el 1 está mal, el único valor que queda correcto es el 0. Entonces, si queremos escribir P va a ser igual a 1, 0. Corregimos la posición que estaba mal, que era 1, nos va a dar 0. Y después las demás quedan iguales. 1, 0, 1, 1. Entonces ahora, como sabemos que la posición 5, porque lo tenemos definido acá, la posición 5, esta, era el bit A2. Vamos a copiar esto también, así ya lo tenemos acá. Así. Como sabemos que la posición que estaba mal era la A2, ahora sí puedo juntar el dato. Entonces, si ese error está en 4, por ejemplo, solo se agrega un 0 o se lo cambia. Si el error estuviera en la posición 4, estaría acá. Se complementa el valor. En vez de 1 va a ser 0. Justo la posición 4 es un bit de paridad. Entonces, ¿eso qué significa? Que si vos lo complementás, después cuando interpretes el valor del dato, el dato va a ser el mismo que recibiste. Solamente que el bit de paridad falló. Bien, entonces el bit acá nos quedaría, bueno, si yo interpreto ahora el dato correcto, va a ser igual la concatenación de esta tira, bien, ¿no? De A4, A3, A2 y A1. Entonces me va a quedar que A4 es 1, que A3, vamos a hacer así, el dato final, o dato correcto, el dato correcto va a ser el 1, o sea el A4, el A3 de este P que corregimos, que es 0, el A2 que es 0 y el A1 que es 0 también. Entonces esto está en base 2, ¿no? Los datos, recuerden que los representamos en base 2 con 4 bits. Entonces a esto, si nosotros lo interpretamos, esto va a ser lo mismo que hacer si desarrollamos el polinomio característico. Esto es, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. Como lo que está en la posición 0 va a estar multiplicando la base elevado a la 2, más lo que está en la posición 1 va a estar multiplicado a la base elevado a la 1, etcétera. Como a cada 0
ahí ya se nos van a ir los valores. El único 1 que va a quedar, el único producto que va a quedar va a ser el 1, es este que está acá, este 1. Porque todo lo demás son 0. Entonces nos va a quedar 1 por 2 elevado a la 3. Y esto va a ser igual a 8. Entonces el dato correcto que recibió... Recuerden que acá habíamos dicho, si nosotros interpretábamos que no había habido falla, el dato que había recibido B era igual a 10. Pero si chequeamos realmente con Hamming, calculamos los bits S, vimos que el dato tuvo un error. Cuando detectamos la posición del error, nos dio que estaba en el A2. Entonces, como estaba en el A2, complementamos el valor, procesamos esos datos, esa palabra que teníamos de 7 bits, construíamos A4, A3, A2 y A1 y llegábamos al dato correcto, que es esta representación en base 2, que si la interpretamos en base 10 es igual a 8. Entonces acá lo único que hicimos la inversa de lo que hicimos ayer, de estoy en el origen, codifico el dato y lo mando. Y después acá hicimos el otro lado, recibimos el dato, volvemos a procesar y chequeamos si realmente el dato que recibimos es correcto. Si no, bueno, ya podemos detectar, ya podemos ver que, mira, el dato no es correcto. Buenazo, entonces ¿qué hago? Buscar la posición en donde está el error. Cuando lo encuentres lo complementas y ya estás con el dato. Bien, este va a ser otro ejemplo también de Hamming. Esto después ya el miércoles dejaremos algún ejercicio o algo en plataforma, algún práctico para que cada uno pueda ir practicando y después, bueno, para hacer la corrección y hacer algún feedback ahí por si tienen algún problema. A esto a veces lo hacen y dicen, es fácil, pero después cuando están con el problema no era tan fácil. Bien, esto con respecto a codificación y con Hamming, así que acá no voy a volver a hablar más de Hamming. Lo que empezamos a ver ayer, que era sistema de representación interna de datos. Un ejercicio que está bueno, a ver si lo tengo acá a mano. Un ejercicio que está bueno ver de representación con lo que ya vimos ayer es, por ejemplo, imagínense que ustedes estén en un sistema operativo. Lo que mencionábamos ayer, un sistema operativo es muy sensible. Si yo ejecuto instrucciones donde no las tengo que ejecutar, esperen que esto está bien que vean en blanco ahí, porque no hay nada. Vamos a dejar esto ahí mientras voy cargando este ejemplo. Y les menciono, imagínense que ustedes, el sistema operativo genera alguna codificación, hay un error o algo, hay una pantalla azul en Windows o lo que sea, un kernel panic en Linux o lo que sea. Bueno, ¿qué son esa pantalla azul en Windows o qué son esos kernel panic? Es cuando se ejecuta una instrucción incorrecta en el contexto que no debe, ¿no? Entonces, eso puede ser hecho a propósito, porque a mí se me antojó ejecutar esa aplicación, ¿no? En ese espacio de memoria. O puede ser que porque la aplicación llamó a un dato que no lo validó, por ejemplo, y ocurrió ese kernel panic, ocurrió ese fallo. Cuando pasa eso, los sistemas operativos por lo general hacen un dump de memoria. Un dump de memoria es, le saco una foto a la memoria, todo el contenido que tiene, lo vuelco a un archivo y después interpreto ¿para qué se hace eso? Para que después el administrador de ese equipo tenga información de lo que estaba pasando en el momento de que se produjo ese dump. Entonces son bastante útil. Obviamente que esto no es un archivo de texto que se lee y es sumamente fácil, ¿no? O sea, si tengo el dump de memoria es que tengo todo lo que estaba en memoria, todos esos bits que estaban en memoria se guardaron a un archivo de texto.
Eso les comento porque a veces da información en los sistemas operativos de ese dump y toda la información que les da se las da o en binario o se las da. Es muy difícil de que vean en pantalla todo el binario de ese dump o parte de qué fue lo que ocurrió en ese momento. Van a ver todo en hexadecimal, por lo general. Entonces, a ver, esa codificación, a ver si encuentro acá, esa codificación acá. Este es un ejercicio también que pueden tener, que es solamente con lo que vimos ayer de código ASCII, por ejemplo. Entonces, imagínense que tienen esto. Vamos a copiar la letra porque si no, no tiene sentido. Nos dice que asumamos. Esto como lo elimino acá. Nos dice ¿qué representan estos vuelcos de memoria si se asume que cada byte es un carácter ASCII? Entonces acá, en un parcial, por ejemplo, se les va a facilitar la tabla del código ASCII y van a tener que interpretar o van a tener que escribir en texto, por ejemplo, qué carácter, qué mensaje tiene allí codificado. Entonces, acá se les da una representación que es hexadecimal. O sea que es bastante simple de hacer esto, como lo que vimos ayer. Nosotros vimos que el código ASCII, primero vimos el código ASCII de 7 bits, en donde cada uno de los bits, ¿no? Habíamos dicho de que los símbolos tenían tamaño de 7 bits. Primero, ¿no? Esto era ASCII 7. Tenían los 3 bits más significativos. Vamos a hacer así. Teníamos los 3 bits más significativos. Representaban una columna. Vamos a poner col. Y los 4 bits menos significativos representaban una fila. En ASCII extendido vimos que esa limitante de 7 bits, yo solamente tenía una tabla que tenía 128 objetos. Bueno, pero en algunas regiones eso no servía. Entonces se amplió a un bit más para tener 256 objetos. Entonces vamos a ver, porque esto en un parcial o en algo, esto es más ejercicio parcial, van a encontrar, se les va a dar impreso la tabla ASCII, por ejemplo, para que puedan interpretar esto. Pero acá es bastante fácil este ejercicio, que es, vamos a tomar, a ver si tengo una tabla ASCII acá. 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 Vamos a tomar esta de acá. Vamos aquí. Bien, vamos a dejar
Vamos a dejarlo así. Ahí va. Bien, entonces ahora tenemos que ver cuál es el texto que está acá codificado. Entonces, en este ejemplo, como es de 8 bits, ahora ya no van a ser 3 bits en la parte más significativa, sino que se van a dividir en dos niveles. Recuerden, un nivel son 4 bits. Los 4 más significativos y los 4 menos significativos. La idea es exactamente la misma, representar la columna y la fila. Entonces, acá lo que podemos ver que la representación que está acá, el texto está la codificación se está utilizando hexadecimal. Entonces, eso es importante saber que es hexadecimal, porque no es lo mismo un 45 en decimal que un 45 en hexadecimal. Son valores diferentes, nos dan números diferentes. Entonces acá lo que hacemos es agrupamos de a 2 bits, de a 2 dígitos, un dígito de hexadecimal y otro dígito de hexadecimal. El que está más a la izquierda es el más significativo, que representa la columna, y el que está a la derecha es el menos significativo, que representa las filas. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es, nos dice, bueno, está la columna 3. Venimos acá, columna 3, estamos acá. El siguiente dígito es fila 2. Me vengo para acá, es este carácter que está acá. Con esta tabla, ¿no? Esta tabla puede variar. Podría hacer trampa ahí y poner otra tabla. Pero sepan interpretar lo que allí se encuentra. Perdón. En esta tabla específica tenemos al revés. Tenemos la parte significativa. Lo que está más a la izquierda va a representar la fila y lo que está más a la derecha va a representar la columna. Entonces nos va a quedar fila 3, que es esta, columna 2, que es esta que está acá. Es este dígito que está acá. Entonces acá esto va a ser un 1. Después, fila 3, columna 0. Esto va... Fila 3, columna 0. Va a ser esto que está acá, un 0. Después, fila 3, columna 1, 1. Y después acá lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, este hexadecimal con esta tabla estaba representando este ASCII. Esto va a ser exactamente el mismo procedimiento, va a ser más largo, pero en un parcial van a tener algún mensaje o algo ahí que les puede aparecer. El primer número sería fila 3, columna 2. Sí, tenés razón. Impecable, gracias. ¿Por qué es un 2? Porque es fila 3, es esta fila, columna 2, nos dice este dígito. 2. Entonces fila 3, columna 2 es un 2. Bien. Continuando con lo que ya hemos visto de ayer. Nosotros sabíamos que si tenemos esta secuencia de caracteres 1, 0, 1, 1, por ejemplo. Si yo tengo... Eso, vamos a ponerlo en base 2. Si yo interpreto ese dígito, esa palabra de 4 bits en base 2, yo sé que en base 10 esto va a ser esta es la posición 0, 1, 2 y 3. Entonces esto va a ser 1 es este que está acá, por 2, que es la base, elevado a la 3, más este 0 me va a dar 0, se me va a ir en esa suma, y me va a quedar este 1 por 2 elevado a la 1, 1 por 2 elevado a la 1, más este 1 de acá, que va a ser 1 por 2 elevado a la 0.
Entonces si hacemos la suma, esto nos va a dar 8. Esto nos va a dar 2, porque esto es 2 a la 1, 2 por 1, 2. Y esto nos va a dar 1. 2 a la 0 es 1, por 1, 1. Más 1. Entonces el resultado, si nosotros interpretamos esta tira en base 2, sabemos que el decimal, la representación decimal de eso, si lo interpretamos cambiando de base solamente, va a ser 11. O lo que es lo mismo, b en hexadecimal. Bien, pero ¿qué ocurre? Con lo que empezamos a ver ayer, yo tengo que saber qué tipo de representación interna estoy utilizando para ver cómo está codificado esa palabra que tengo, ese objeto que tengo. Entonces habíamos visto una primera representación que era la de valor y signo. Entonces en esa representación de valor y signo, lo que nosotros habíamos definido era que el bit más significativo iba a ser el valor del signo y el restante iba a ser el valor absoluto. Vamos a poner acá valor absoluto. El valor absoluto representado en base 2 del número. Entonces nos queda. Bien, entonces, si el número n era menor a 0, entonces s iba a ser igual a 1. O sea, si el número es negativo, el signo va a valer 1. Si n es mayor a 0, s va a ser igual a 0. Entonces, este número que tenemos acá, el 1, 0, 1, 1, si yo lo interpreto en valor y signo, me va a quedar que el valor y signo de 1, 0, 1, 1 va a ser igual a que, como acá hay un 1, el número es negativo. Y ahora lo que tengo que hacer es interpretar en base de 10 el valor absoluto que está. Entonces si yo interpreto esto en base 10, esto va a ser 0, 1, 1, esto está en base 2, va a ser igual a 3 en base 10. Entonces el valor de esto es menos 3. Entonces si yo tengo una tira que es 1, 0, 1, 1, tengo que saber siempre cómo está representada esa tira, con qué representación. Si no, el resultado, si yo lo interpreto como cambio de base solamente a base 10 o hexadecimal, acá podemos ver que nos da 11. Pero en realidad el número correcto era el menos 3. ¿Qué problemas vimos con esto? Que tenía, por ejemplo, de que, bueno, si yo quiero representar el 3, por ejemplo, el valor y signo. Vamos a hacer así, valor y signo de 3 va a ser igual a 0, 0, 1, 1. Bien. Entonces, si yo lo interpreto a 0, 1, 1, esto en base 2. Si yo lo interpreto, acá tengo el signo, perfecto, nos da el número es positivo, por lo cual el signo va a ser, el bit va a ser 0. Y los números restantes van a ser 0, 1, la representación en base 2 del número que es 3. ¿Qué problemas tenía esto? De que yo puedo tener esto, 1, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 0. O sea, estos dos representan lo mismo, que es el 0. Entonces ahí estoy perdiendo una representación. Ese era uno de los problemas. El otro de los problemas era que no se conserva la relación de orden. Por ejemplo, si yo interpreto el base 10 del menos 3,
el base 10, interpreto toda esta tira que era menos 3, es un número mucho más grande que el 3 positivo. O sea, están invertidos ahí. Entonces eso va a ser un problema. Tengo dos representaciones del 0 y que no se conserva el orden. Bien. Esa no es la única representación que hay. Vamos a continuar acá viendo otro tipo de representaciones para poder representar lo que son los enteros, ¿no? Los números positivos y los números negativos. Sigamos. Habíamos visto el string. Otra cosa también que habíamos visto era el término de overflow. ¿Cuándo hay overflow? En una representación, cuando el resultado final no es el correcto. Vimos que en el caso del número decimal, el número natural, hay overflow si el acarreo final es 1. Eso significa que me voy de rango. Entonces vimos este ejemplo en donde yo con 8 bits voy a poder representar 256 objetos. Hasta el 256 voy a poder representar. Pero ¿qué pasa? El resultado de sumar esto, o sea, si yo opero con números naturales, con números que me voy de rango, o sea, números fuera de la representación, me va a dar overflow siempre. Es por eso que en los números naturales el acarreo final es el que me determina si hay overflow o no. Eso solamente pasa en los números naturales. Después en las demás representaciones puede ser que pase en función de otra cosa. Capaz que no solamente el acarreo final, sino que tenga que interpretar alguna otra cosa más. Bien, después tenemos... Bueno, vamos con otra representación. Que es el número, la representación complemento a 1. La representación complemento a 1... lo que nos dice es, vamos a ver un ejemplo de n igual a 4. Bien. Vamos. Bueno, por definición, complemento a 1 nos dice que si el número es mayor a 0, entonces el complemento a 1 de ese número es el número representado en base 2. Si el número n es menor a 0, o sea, si es un número negativo, el complemento a 1, esto acá me... bueno, si es menor a 0, el complemento a 1 va a ser igual al complemento de la representación del positivo en base 2. O sea, vamos a ver cómo sería el complemento a 1 de 4, del número 4. Bien, el complemento a 1 de 4... quedaría como el número es positivo, nosotros tenemos que el complemento a 1 de 4 es la representación en base 2 de 4, que es 1, 0, 0. Esa es la representación en complemento a 1 del 4. El complemento a 1 de menos 4 va a ser igual a, por definición, el complemento a 1 de 4 complementado. Entonces, esto es lo mismo que hacer el valor del complemento es este símbolo, que es esta línea que está sobre el operando. Eso significa que tengo que complementar bit a bit ese objeto. Entonces el complemento a 1 de 4 ya lo teníamos. Lo tenemos acá arriba calculado. Es 1, 0, 0. Entonces tengo que hacer el complemento de 1, 0, 0. ¿Cuál es el complemento de una tira binaria? Tengo que ir bit a bit complementando los valores. Donde estaba 0 pongo 1 y donde estaba 1 pongo 0. Entonces esto acá me va a dar, sustituyo, acá hay un 1, bueno, me va a dar un 0 en esa posición. La siguiente, acá hay un 0, el resultado va a ser 1. Acá hay otro 0, el resultado va a ser 1.
Bien, entonces el complemento a 1 de menos 4 es esto. 0, 1, 1. Igual que hoy. ¿Vieron? Si yo tengo el... Por ejemplo, si yo interpreto el 1, 0, 0 en valor y signo, el valor que estoy representando es un 0 positivo, por ejemplo. O un 0. Un 0, vamos a dejarlo en un 0 nomás. Pero, si interpreto ese mismo valor como complemento a 1, el resultado final es menos 4. Es 4. Por eso tenemos que ver siempre en qué representación estamos trabajando. Si no, las mismas tiras binarias nos van a representar diferentes cosas. Bien. Bueno, esa es una de las representaciones. Este tipo de representación, por ejemplo, tiene una desventaja que tiene dos representaciones del 0 también. O sea, voy a perder dos datos, que es el que es todo 0 y el que es todo 1, por ejemplo. Porque en realidad si hago todo 0 y lo complemento me va a dar todo 1. Bueno, esos dos valores los voy a perder. Van a pertenecer al 0, van a representar el 0. ¿Qué tiene de bueno esto? Que conserva el orden. Por ejemplo, yo sé que el número 4, si lo interpreto en base 10, a la representación es esta. Y si al menos 4 lo interpreto en base 10, la representación es esta, que es mucho más chico que este número. Si yo interpreto solamente la tira binaria y lo paso a base 10, yo sé que el 4 acaba de valer 4 y el menos 4 acaba de valer 3. Por lo menos sé que el negativo va a ser inferior, va a tener un orden anterior que el mismo número positivo. Bien. Esa sería una representación. Bueno, ya que estamos también, esa es una representación que es el complemento a 1 de un dígito. Vamos con otra, que es el complemento a 2. El complemento a 2, que nos dice que el complemento a 2 de un número, n, va a ser igual a... Si n es menor a 0, entonces tengo que hacer la representación en base 2 de n. Perdón, si n es mayor a... Acá es si n es mayor a 0. Si n es mayor a 0, la representación es n en base 2. Pero si el número es negativo, si n es menor a 0, entonces lo que tengo que hacer es el complemento a 1 de n y sumarle 1. Por eso se llama complemento a 2. El complemento a 1 de n es como ya lo definimos anteriormente. Esa misma función, la misma definición tiene. Entonces vamos a ver un ejemplo. Queremos hacer el complemento a 2. El complemento a 2 de el 4. Bien, como el número es positivo, lo que hago es represento el 4 en base 2, que es 1, 0, 0. Ahora, el complemento a 2 de menos 4 va a ser igual al complemento a 1 de menos 4 más un 1. Entonces, esto va a ser igual a el complemento a 1 de menos 4. Lo podemos hacer. Esta es el complemento a 1 de menos 4 es el 4 en binario complementado. Por ejemplo, el 4 en binario es... Podemos agregarlo con otro color acá. El 4 en binario, el 4 es igual a 1, 0, 0. Entonces el complemento a 1 de menos 4 va a ser igual a la negación bit a bit de este número de 100, que va a ser 0, 1, 1. Entonces lo único que tengo que hacer es, vengo acá, sustituyo
el complemento a 1 de menos 4, acá, me va a dar 0, 1, 1, más 1. Entonces nos va a quedar que el complemento a 1, el complemento a 2 de menos 4 va a ser igual a 0, 1, 1 más 1. Y estas representaciones están en la misma base, son binarias. Tanto este 1 como esta representación. Entonces tengo que operar de forma binaria. Entonces acá tendría que hacer la suma. Tendría que hacer, por ejemplo, 0, 1, 1 más un 1. Si quieren hacerlo formalmente, lo que tengo que hacer es, el primer paso en el algoritmo sería, tengo que posicionar los números, ¿no? Eso inconscientemente lo estamos haciendo cuando nos enseñaron en la escuela a hacer la suma. Lo que hacemos es, tenemos que llevar la unidad a la unidad, la decena a la decena, o sea, a igualar las posiciones. Entonces acá podríamos complementar acá con ceros a la izquierda. No afecta en nada aquí. Entonces acá me va a quedar 0 a la izquierda y 0 a la izquierda. Entonces ahora sí, tenemos la misma cantidad. Esto está bueno porque si ustedes lo fueran a hacer a la operación, por ejemplo, suma en C, querrían, no sé, imagínense que quieren implementar una función que tome dos números binarios y los haga. Bueno, ¿cómo lo haría? Bueno, primer paso, nivelar la cantidad de dígitos. Cuando ya tengo la misma cantidad de dígitos en las posiciones donde no afecta el resultado, etcétera, agregando 0 a la izquierda, lo que hago, los posiciono. Esto después lo van a ver en C. Esto lo puedo guardar en dos vectores. Lo guardo acá, acá y acá. Lo guardo en otro vector también, en cajitas, ¿no? Cada dígito en una cajita, y después voy iterando en cada una de las posiciones. Entonces acá me va a dar 1 más 1 va a ser 0. Esto es suma binaria acá, no suma directa, suma binaria. Entonces acá tenemos que hacer 1 más 1 es 0 más 1. El mismo razonamiento que nos enseñaron en la escuela. Cuando te pasas del 10, que es la base, llévate 1 a la posición a la izquierda. Acá pasa lo mismo. Me paso de 2, o sea, me paso de la base, que es 2, por eso me queda este 1 acá. Entonces ahora me quedaría el 1 más el 1, va a pasar lo mismo acá. Me voy a llevar un 1, me va a quedar un 0, porque esto es 1 más 1 es 0, me llevo 1, 0 más 0, 0. Y acá me queda de vuelta la última posición. Tengo el acarreo final, que es el acarreo anterior de la posición 2, que es y me queda 1 más 0 da 1, más 0 me da 1. Entonces acá podemos ver que el complemento a 2 de menos 4 va a ser igual a 1, 0, 0. Ese es el resultado final. Bien, entonces, ¿qué podríamos repasar? Un ejercicio muy común en los parciales es agregarle tiras binarias y decirle, bueno, esta tira, ¿qué datos representan valor y signo? ¿Qué dato representa en complemento a 1? ¿Y qué dato representa en complemento a 2? Vamos a ver otra representación más, así vamos avanzando ya con esto también. Que es la operación desplazamiento. La operación desplazamiento nos dice que si la representación de desplazamiento nos dice que tenemos que hacer el desplazamiento de n va a ser igual a n más un número. Vamos a hacer así los diferenciamos. El desplazamiento de n va a ser igual a n más un número que lo vamos a llamar d, y lo vamos a representar en base 2. Esa es la definición. Es el número, le sumo, por eso se llama desplazamiento, le sumo una constante d, y el resultado final
lo codifico en base 2. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto, con números pequeños, por ejemplo. El desplazamiento de esto, el número del desplazamiento que se suele utilizar, existen dos valores. Uno es el número es K, recuerden que era el tamaño de palabra que estábamos trabajando, 4, 8, 16, 32 bits. Entonces esto es el tamaño de palabra menos 1. Este sería un D, vamos a llamarle D1. Y el otro es el tamaño de palabra menos 1 menos 1. Este sería el D2. Cuando estoy haciendo una representación de desplazamiento, puedo elegir, o me van a decir, por ejemplo, se utiliza D1 o se utiliza D2. ¿Por qué? Porque necesito si no elijo el D correcto, igual que hoy son dos valores diferentes, puedo estar representando un objeto que es inválido. Entonces acá nos quedaría, por ejemplo, si queremos hacer con K igual a 4, K igual a 4, una tira de 4 bits, nos quedaría que el D que podemos elegir, el D1, va a ser igual, perdón, esto era 2 elevado a la K menos 1 y 2 elevado a la K menos 1 menos 1. Es así. Entonces nos quedaría D1 va a ser igual a 2 elevado a la 4, si estamos trabajando con K igual a 4, menos 1. Esto va a ser igual a 8. O D2 va a ser igual a 2 elevado a la 4 menos 1, menos 1. Y esto va a ser igual a el 8 menos el 1, que es 7. Podemos usar cualquiera de esos dos, con K igual a 4, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a dar algunos valores, por ejemplo. Con K igual a 4, vamos a tomar el valor menos... No, vamos a tomar un valor positivo por ahora. Vamos a tomar el 2, por ejemplo. Un ejemplo de esto. Hay que hacer el desplazamiento en mayúscula. Vamos a darle la notación a desplazamiento de 2. Entonces esto va a ser igual a 2 más el D que vayamos a utilizar, representado en base 2. Entonces acá, por ejemplo, si queremos utilizar el D2, nos va a quedar que el desplazamiento de 2, el 2 es el objeto que quiero representar, va a ser 2 más 7, y el resultado lo represento en base 2. Esto va a ser igual a 9, y el 9 en base 2 es 1, 0, 0, 1. Impecable. Esto es 8 más 1, 9. Bien, eso con respecto a un número, el número 2, por ejemplo, y el D2 que dijimos, bueno, vamos a estar utilizando en este ejemplo, D2 igual 2 a la K menos 1 menos 1. Bien, vamos a codificar el 0, por ejemplo, acá. Tenemos D0 va a ser igual a 0 más el D que estamos trabajando, que es 7, y a eso lo represento en base 2. Entonces esto va a ser igual a 7, lo tengo que representar en base 2. Esto va a ser igual a 4 más 3. Bien, vamos a irnos al... Hicimos el 2, hicimos el 0, vamos a ir a uno negativo, por ejemplo. Vamos a hacer el desplazamiento de menos 2. Entonces nos va a quedar que menos 2 más 7
en base 2 lo tengo que representar a eso. Esto va a ser igual a 7 menos 2 nos va a dar 5. Y el 5 representado en base 2 va a ser igual a 4 más 1. Bien. Vamos a hacer otro ejemplito para mostrar una diferencia. Tenemos D2 es igual a esto. D0 es igual a esto. Acá nos queda D menos 2 es igual a esto. O sea, yo podría ir armando una tabla con esto. Vamos a agregar el 1. Así podemos armar la tabla. D1 va a ser igual a 1 más 7 y lo represento en base 2. Esto me va a dar 8. Y si lo represento en base 2 al 8 es 1, 0, 0. 0. En base 2. Bien, y ahora podemos dar el menos 1, por ejemplo. Si completamos una tabla con el rango de menos 2 a 2. Entonces acá nos va a dar que D va a ser igual. El desplazamiento de menos 1 va a ser igual a menos 1 más 7. Lo represento en base 2 y esto va a ser 6 igual a... esto es 4 más 2. Y vamos a adecuar todo a tamaño de palabra K, que era 4. O sea que aquí vamos a tener que agregar un 0. ¿En dónde? En la izquierda para que no afecte el resultado. Acá. Acá. Este ya tiene 4 bits. Acá. Entonces ahora sí, podríamos partir de acá. Y acá podríamos armar una tabla desde el menos 2 hasta el 2. Pasando por el menos 1 y el 0. Entonces nos quedaría en la tabla el menos 2. Vamos a hacer de cuenta que este es el símbolo. Menos 2. Menos 1. 0. 1 y 2. Tenemos acá. Y sabemos que el menos 2 es esto. Entonces, menos 2 es igual a 1, 0, 0, 1. El menos 1. Menos 1 va a ser igual, lo tengo acá abajo. 0, 1, 1, 0. 0, 1. Menos 2. Sí, ahí va. Me había quedado el 2 positivo. 0, 1, 0, 1, que es esta línea que está acá. Acá. Menos 2 es 0, 1, 0, 1. Bien, gracias. 0, 1, 0, 1. Después, menos 1 es 0, 1, 1, 0. Después tenemos el 0, que es la representación la tenemos aquí, que es 0 y 3, 1. Y la representación del 2, que es el primero que hicimos, que es esta. 1, 0, 0, 1. Perdón, el 1. Vamos al 1, que es esta. El desplazamiento del 1 es 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Después el 2 sí, era el primero, que era 1, 0, 0, 1. Entonces acá tenemos una tabla que le podríamos decir que esto pasa con D igual a 7.
Si nosotros interpretamos d igual a 8, vamos a dar algunos valores solamente para ver qué es lo que pasa. D igual a 8, seguimos trabajando con k igual a 4. Entonces, si nosotros hacemos menos, vamos a hacer menos 1, el desplazamiento de menos 1 va a ser igual a menos 1 más 8, eso me va a dar 7, y lo tengo que representar en base 2. Eso va a ser igual a 1, 1, 1. El desplazamiento de 0 me va a quedar 0 más 8 igual a 8. Y la representación del 8 es 1, 0, 0, 0. Acá lo puedo adecuar también a 4, a k igual a 4. Y ahora vamos a hacer uno más, que es el 1. La representación de desplazamiento del 1 positivo va a ser igual a C1 más 8 igual, esto nos va a dar 9 y esto es 1, 0, 0, 1. Bien, entonces acá si hacemos la representación nos queda que menos 1 es igual, menos 1 es igual a 0, 1, 1, 1. 0 es igual a 1, 0, 0, 0. Y 1 es igual a 1, 0, 0, 1. Esto nos da con d igual a 8. Entonces, ¿qué me va a cambiar el d que utilice si es 2 elevado a la k a la menos 1 o 2 elevado a la k a la menos 1 a la menos 1, me va a determinar de que si se fijan acá en d igual a 7, nos da que los números negativos en el bit más significativo tienen un 0 acá. Y el 0 tiene un 0 también en el más significativo. O sea que el 0 los podría agrupar con el d igual 2 elevado a la k a la menos 1 a la menos 1, que es este que está acá, nos va a dar va a agrupar el 0 con los negativos. En cambio acá podemos ver de que si utilizamos el 2 a la k a la menos 1, solamente va a agrupar el 0 con los positivos, básicamente. Entonces, esa es la diferencia de estar utilizando uno u otro, aparte de que le afecta al resultado, ¿no? O sea, no es lo mismo un objeto representado con un D que con otro. Bien, y esta representación la vemos porque bueno, esta representación la vemos porque después vamos a estar trabajando con otra que es punto fijo y punto flotante, por ejemplo, que es un estándar que determina cómo representar fracciones, que es una de las más utilizadas. Entonces vamos a ver que esa representación hay algunas cosas que las codifica con otra representación, específicamente con desplazamiento. Bueno, acá está el ejemplo utilizando d igual a 8 y n, este n sería el número igual a 4. Bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Lo habíamos comentado, que tiene una única representación para el 0. ¿Qué implica tener más de una representación para el 0? Es que voy a estar desperdiciando representaciones, ¿no? Eso es lo principal. Entonces, esta tiene una única representación del 0 y también que los números conservan el orden.
Bueno, se conserva el orden, un número positivo con un número negativo, con el opuesto, las representaciones se conservan. Este, el opuesto es más negativo, es más chico que el otro. Bueno, desventaja de este tipo de representación, que existen, bueno, para hacer operaciones básicas como suma y resta, tengo que utilizar algoritmos que son muy complejos. Bien, después, bueno, lo vimos en diferente orden, pero esto ya lo vimos. El complemento a 2. Tiene una única representación del 0, el complemento a 2. Esto creo que me faltó agregar. Si el número es mayor o igual a 0, se representa el número en base 2. Si no, se representa el complemento a 1 del número y le sumo 1. Bueno, complemento a 2. No, este ejemplo no lo vamos a hacer. Y representaciones de... Bueno, tengo una única representación de 0 y menos 1. Y bueno, se pierde la relación de orden. Ahora cuando tenga que implementar algún algoritmo, lo que necesito hacer es tengo que analizar los signos. Entonces, por ejemplo, veamos cómo se hace la resta de a menos b. A menos b, por ejemplo. Bueno, a menos b tenemos a menos b. No es más que hacer a más el negativo de b. A más el negativo de b, esto es hacer a más, podríamos interpretar también como que el negativo de b lo puedo hacer como el complemento a 1 de b. Entonces, si yo tengo que sumar a tengo que hacer una resta entre a y menos b, yo podría transformar esa resta a una suma únicamente. Y la representación del negativo de b, porque acá tengo que ver, esto imagínense en un procesador, ¿no? O sea, el procesador no tiene el número y el negativo, sino que no tiene que estar calculando eso, pues no tiene ningún lugar para consultarlo. Lo que tenemos que implementar son algoritmos que nos permitan generar el complemento de un determinado valor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? O el negativo de un valor, o el opuesto de un valor. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Con estas anotaciones muy simple, por ejemplo, mediante el complemento. Podríamos traducir todo esto, que después vamos a ver que en circuitos combinatorios, con conectivas binarias, etcétera, podríamos implementar estas operaciones de suma y de resta, aplicando operaciones lógicas y o aritméticas también, o un conjunto de ambas. Entonces nos quedaría a más b. Y también una cosa acá que podríamos determinar, esto es complemento a 2, ¿no? Entonces acá podríamos hacer, bueno, pero ¿cómo podríamos modificar esto? B, no, el complemento a 2 de menos b no es más que hacer el complemento a 1 de b, esto es por definición, más 1. No, esto no es. Más 1.
Entonces esto también lo podríamos hacer como podríamos traducir esto y hacer A más el complemento a 1 de B más 1. Sí, esto después cuando estemos trabajando con operaciones aritméticas y con circuitos combinatorios van a ver que haciéndolo a nivel de compuertas a esto se va a entender un poco mejor. Bien, entonces ahora vamos a ver otra representación interna que es la decimal. En este caso, se usa la operación decimal cuando tengo que sumar cantidades con muchos dígitos, donde se pueden perder precisión. Por ejemplo, dijimos que en una computadora tenemos una memoria finita. Si operamos con números muy cercano a 0, va a haber un intervalo en el cual operar un número más ese intervalo nos va a seguir dando el mismo número, porque se va a perder precisión ahí. Entonces, cuando yo no quiero, porque quiero hacer, no sé, imagínense algún sistema de procesamiento, cálculos de simulaciones, no sé, resolver algún sistema de físicas o algo que tenga mucho procesamiento matemático, donde yo tengo que tratar de perder la menos precisión posible. Bueno, ahí podríamos estar utilizando otro tipo de representaciones, la decimal. En el caso de la decimal, lo que plantea la decimal es que cada dígito decimal, cada símbolo de 0 a 9 se va a representar con su representación en base 2, con un tamaño de palabra de 8, de un byte. ¿Cuál es el problema? Acá yo tengo 9 símbolos y con 8 bits yo puedo representar, tengo 10 símbolos porque es del 0 al 9 y tengo 8 bits. Yo con 8 bits puedo representar 256 caracteres o 256 objetos o lo que estén representando. O sea que de esos 256 objetos solamente voy a usar 10. El resto no los voy a utilizar nunca. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si nosotros estamos trabajando con código ASCII extendido, la representación en la forma que están distribuidos en el ASCII extendido, la representación de los símbolos de 0 al 9 es igual, o sea, es la misma que el código ASCII para ese símbolo en la tabla ASCII. O sea, si yo agarro este símbolo y lo interpreto en base 2 y adecuo el tamaño de palabra a 8, bueno, voy a estar codificando el código ASCII. El problema acá es que voy a tener objetos que no lo voy a estar utilizando nunca. Entonces, ese problema voy a estar, por ejemplo, el objeto 1, 0, algo, nunca lo voy a estar utilizando. Pero opero con el código ASCII del objeto. Capaz que para hacer algún tipo de cálculo me sirve mucho mejor estar operando con el código ASCII que con este. ¿Qué ventaja nos da esto? Porque decían, pero estás perdiendo objetos ahí, sí, pero tengo una ventaja que podemos utilizar los algoritmos tradicionales con los decimales, por ejemplo, que nos enseñaron en la escuela. Imagínense, no sé, tengo una arquitectura de 16, de 8 bits, por ejemplo. Puedo trabajar con 256 objetos. Más de eso no puedo trabajar porque me voy de rango. O sea, si yo quiero hacer una suma dentro del CPU con 2 registros, con 2 lugares de memoria, nos va a dar que no vamos a estar topeados a esa cifra. Si nos vamos de rango, ya vimos que podemos llegar a ocasionar un overflow, un desbordamiento de memoria. Entonces,
eh, ¿cómo podemos hacer? Nos hacemos el clásico algoritmo tradicional que haríamos en papel. Si yo quiero hacer una suma que supere los 256, por ejemplo, no sé, una suma que tenga 3000 o 4000 cifras, por ejemplo, los operandos que tengan esa cantidad de cifras. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, nivelo, como hicimos hace un ratito, las posiciones de cada uno de los dígitos y empiezo a hacer la suma tradicional. Sumo esto y me llevo algo. Bueno, eso lo puedo operar. Cada dígito, como tengo 256, yo puedo sumar 9 más 9 que me dé 18 y me voy a llevar una unidad. Lo puedo hacer, no me voy de rango con 18. Entonces, bueno, esta representación podría ser una alternativa a poder implementar operaciones con números muy grandes en procesadores que tengan tamaño limitado a nivel de memoria, ¿no? Que eso, si no, no nos queda otra, no vamos a poder hacer operaciones que sean mucho más grandes. Tenemos que implementar algoritmos que utilicen estas operaciones. Bien, después existe una alternativa que se llama binario codificado al decimal, que ¿cuál es el problema? Si yo quiero pasar de binario codificado de decimal esta tira, lo que tengo que hacer es dedicar 8 bits a cada dígito. Me va a quedar un número de 8 por 5 cantidad de dígitos. Pero con binario codificado decimal, si yo quiero codificar desde el 0 al 9, yo no necesito 8 bits. Porque yo sé que con 4 bits lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque con 4 bits yo puedo representar desde el 0 hasta el 15. 2 a la 4. Que sería 16, pero contando al 0 nos quedaría 15 más el 0. Entonces, en vez de desperdiciar 8 bits, podemos utilizar el binario codificado decimal, que lo que nos dice es toma cada dígito e interpretalo en una tira de 4 bits. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, bueno, este 1 nos quedaría, podríamos codificarlo para, bueno, vamos a ver acá un ejemplo, con 2 a la 4, estamos diciendo que con 2 a la 4 nosotros podemos representar 16 objetos. Bien, pero si yo solamente quiero representar el 0, el 1 y hasta el 9, el resto de objetos que voy a tener acá, restante, que va a ser A, B, etcétera, hasta llegar a F, acá tendríamos los 16, van a estar representados con 4 bits. Entonces acá nos va a dejar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, así hasta llegar al 1, 0, 0, 1. Este es el 9. Después, ¿qué se utiliza en esta secuencia? Porque vamos a tener objetos que no lo vamos a estar utilizando. Por ejemplo, estos que están acá van a ser muchos menos que la decimal. Porque con decimal, nosotros dijimos, de 256 solamente utilizamos 10. Ahora, de 16 solamente utilizamos 10. Nos van a quedar 6 para poder utilizar para otra cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos que están acá, que quedan sin utilizar, se suelen utilizar como caracteres especiales. Como por ejemplo, para indicar cuándo finaliza la tira BCD. Yo almaceno una representación de BCD, binario codificado en decimal, en memoria. Bueno, ¿qué hago? En algún momento le tengo que decir, che, hasta esta posición de memoria vas. Una forma que vimos ayer, por ejemplo, cuando concatenamos string, vimos ASCII Z, habíamos mencionado. Bueno, se utiliza el carácter nulo para indicar el fin de la cadena. Bueno, en BCD nosotros podemos utilizar, acá la misma idea, podemos utilizar algún carácter de control de estos que nos sobran, para indicar algo. Cuando comienza la tira BCD, cuando termina la tira BCD, etc. Por ejemplo, uno de los valores que se utilizan
son acá una tira 1100, que es un carácter, esto sería el 10 en sí, no, esto es 1, 2, 4, esto es 8 más 4 son 12. El 12 indicaría el fin de un número positivo. El 13 indicaría el fin de un número negativo. Y si es todo 1, indica el fin de un número que no tiene signo. Nos quedaría un objeto solo perdiendo. Bien, ahora, para ir terminando esto, nos quedaría ver la parte fraccionaria, que existen dos representaciones, que es la punto fijo y la punto flotante. Esto es, utilizo una parte, imagínense que tengo una tira con punto fijo, tengo una tira de bits en donde yo digo desde la posición tal a tal lo voy a reservar para la parte entera, y de la posición tal y tal menos significativa, por ejemplo, la voy a reservar para la fracción. Entonces eso me sirve para, una vez que yo tengo toda la palabra, tengo toda la tira de bits, lo que puedo identificar es, bueno, a partir de este lugar tengo lo que es el entero, y bueno, puedo determinar cuál es el decimal entero que tengo ahí. A partir de acá tengo una fracción, bueno, ¿qué fracción es? Está codificada en binario, sí, pero la puedo interpretar y determinar ese valor. Y la última sería el punto flotante. Eso ya esto lo retomamos en la clase que viene. La punto flotante sería, ya hemos mencionado en la semana pasada, que yo para un número con fracción tengo infinitas de representación. ¿Por qué? Porque puedo correr la coma, multiplicar en función de a dónde corrí la coma y obtener el mismo valor. Por ejemplo, puedo obtener el 0,5 por 1, es exactamente lo mismo que hacer 0,05 por eso sería 2 a la 1, sería 2 a la 2, por ejemplo. Eso en binario, no en decimal.